hay algo que Google parece haber olvidado con el Pixel 11 Pro XL. Una nueva generación no debería limitarse a ser ligeramente mejor, debería hacerte sentir que realmente estás avanzando. Y ese es precisamente el problema de este teléfono. Sobre el papel es mejor que el Pixel 10 Pro XL, pero cuando analizamos qué ha cambiado realmente, la sensación es muy diferente. Google ha mejorado algunos puntos, sí, pero son cambios tan específicos que resulta difícil encontrar una razón contundente para abandonar un Pixel 10 Pro XL que todavía ofrece prácticamente la misma experiencia. Entonces, ¿en qué mejora el nuevo modelo? Y más importante todavía, ¿esas mejoras justifican realmente una nueva versión? La primera mejora está en el rendimiento, gracias al nuevo Tensor G6. Google continúa apostando por su propio procesador y aunque preferiríamos a Qualcomm, el nuevo G6 promete más eficiencia y un mejor comportamiento en tareas de inteligencia artificial. Aquí aparece el primer problema. El Pixel 10 Pro XL ya funcionaba perfectamente bien para el uso cotidiano. Abrir aplicaciones, navegar, utilizar redes sociales, editar fotografías o consumir contenido no son tareas que el modelo anterior hiciera mal. Por eso, aunque el Tensor G6 sea superior, difícilmente vas a sentir que tu Pixel 10 Pro XL se convirtió en un teléfono lento simplemente porque apareció el nuevo procesador. Es una mejora real, pero no es una razón suficiente para actualizar. Cualquier procesador de gama alta en la competencia tiene mayor potencia bruta. La segunda diferencia está en la pantalla. Consigue un brillo superior y mejora la resistencia del panel, algo que resulta interesante especialmente para utilizar el teléfono en exteriores. Pero nuevamente estamos ante una mejora de refinamiento, no ante un cambio generacional. El 10 Pro XL ya tenía una pantalla excelente, con una calidad que estaba muy por encima de lo necesario para la mayoría de usuarios. El 11 Pro XL puede verse mejor bajo determinadas condiciones, pero no estamos hablando de pasar de una pantalla mediocre a una espectacular. Estamos hablando de hacer una pantalla espectacular, solo un poco mejor. Después tenemos las cámaras, probablemente el apartado donde más esperábamos una evolución. Google ha mejorado el procesamiento, el zoom y algunas funciones de fotografía computacional. Puede conseguir mejores resultados en determinadas situaciones, especialmente cuando utilizamos el zoom o determinadas funciones basadas en inteligencia artificial. Si esperabas un salto significativo en la autonomía del Pixel 11 Pro XL respecto al Pixel 10 Pro XL, la ficha técnica te va a dar un balde de agua fría. La batería es ligeramente menor, mientras que el 10 tenía 5200 mAh, el 11 tiene 5115, con los mismos 45 watts de carga rápida por cable y 25 inalámbrica. Incluso algunas de las novedades adicionales, como Highlight, son más interesantes como funciones nuevas que como argumentos para actualizar. Pueden hacer que el Pixel 11 Pro XL se sienta más moderno, pero no cambian la esencia del dispositivo. Y ahí está el verdadero problema del Pixel 11 Pro XL. Google ha mejorado prácticamente varios aspectos, pero no lo suficiente como para justificar el salto desde el Pixel 10 Pro XL. Es un teléfono más refinado, más eficiente, con una pantalla todavía mejor, cámaras ligeramente más capaces y una luz LED que te avisa de notificaciones sin tener que voltear el teléfono. Pero cuando juntas todas esas mejoras, la conclusión sigue siendo la misma. Si ya tienes el Pixel 10 Pro XL, no tienes ninguna necesidad real de actualizar. De hecho, esta generación parece tener más sentido para alguien que viene de un Pixel antiguo o que está entrando por primera vez al ecosistema de Google. Para ellos, el Pixel 11 Pro XL puede ser una excelente compra. Pero para el propietario de un Pixel 10 Pro XL, la historia es completamente diferente. Puedes quedarte con tu teléfono un año más y probablemente no vas a echar de menos prácticamente nada. Y quizás ese sea el resumen perfecto de esta generación. El Pixel 11 Pro XL es mejor que el Pixel 10 Pro XL, pero no es suficientemente mejor. Google ha demostrado que puede perfeccionar su fórmula, pero esta vez no ha dado ese salto que hace que una nueva generación se sienta realmente necesaria. Si tienes el Pixel 10 Pro XL, disfruta de él, porque la mejor decisión por ahora quizás es no actualizar. Pero recuerda que esta es solo mi opinión, deja la tuya en los comentarios.